El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y él les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, iniciamos la tercera semana de Pascua. Los pasajes del Evangelio que seguimos escuchando siguen haciendo hincapié en el primer día de la resurrección, en los discípulos, en las primeras apariciones de Jesús a sus discípulos. Hoy solo nos recuerda primero el encuentro que tuvo con los dos discípulos de Emaús. Sí. Luego nos recuerda la aparición cuando estaban todos reunidos comentando cómo se les había aparecido Jesús a estos dos discípulos, como un peregrino que los acompaña y que les abre después el entendimiento para que lo puedan ver y sepan que es Jesús el que los ha acompañado en ese caminar. Jesús se presenta en medio de sus discípulos y les dice: la paz esté con ustedes. Como hemos visto en otro momento, Jesús no es reconocido después de resucitado. No es el mismo. Los discípulos se espantan y piensan que es un fantasma. Sin embargo, Jesús les insiste diciéndoles: no teman, soy yo. Cuando Dios mandó a Moisés a liberar a su pueblo de Egipto, y Moisés le pregunta a Dios: Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dijo a Moisés: yo soy. Ese es mi nombre, yo soy. Esta palabra, yo soy, indica precisamente la presencia permanente de Dios. Dios está. Y cuando aquí Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Cuando Dios está, no hay que tener miedo. Cuando Dios no está, ahí es donde surge el miedo, y el miedo encierra. El miedo nos encierra, nos hace mirar hacia nosotros mismos, de olvidarnos de los demás también. De alguna manera los miedos se manifiestan también. Por ejemplo,
Hay quien le tiene miedo a los ratoncitos, ¿verdad? ¿Qué hacen cuando ven un ratoncito ahí corriendo en su casa? Gritan, corren, se suben a las sillas, a las mesas. Pobre ratoncito, con trabajos camina, ¿verdad? Pero brincan allá. Ya cuando es una rata grande, pues más miedo, ¿ah? O cuando es una rata de 2 patas y que llega armada, pues ya más miedo todavía. Se paraliza, el miedo paraliza, el miedo no deja hacer nada, el miedo no deja actuar tampoco. Los discípulos se quedaron atónitos, llenos de miedo. Y como no acababan de creer lo que estaban viendo, Jesús les dijo: miren mis manos, mis pies, convénzanse, soy yo. No se convencen. ¿Tienen algo de comer? Y le dieron pescado asado y él comió delante de ellos. ¿Qué tiene que hacer Jesús para convencernos de su presencia en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria? Qué difícil es descubrir a Dios que camina con nosotros, que nos ayuda en todo momento, ¿verdad? Si acaso podemos descubrir buenas personas, decir: esta persona qué buena es porque me ha ayudado, esta otra persona qué buena es que me está ayudando, ¿sí? Hay a veces personas enfermas que no tienen familia que las ayude, que las atienda, pero siempre hay personas que las ayudan aun cuando no sean de la familia, que dan todo por ellos, dan su tiempo para llevarlas al médico, regresarlas, si están internadas, para cuidarlas, para darles medicamento, para hacer el aseo de su casa. Hay personas que dedican toda su vida para atenderles, ¿sí? No tienen nadie más, pero Dios no los ha abandonado y siempre utiliza los instrumentos humanos. Difícilmente podemos entender y descubrir nosotros a Dios ahí, sin embargo ahí está. Los discípulos no podían entender que Jesús hubiera resucitado y que ahora no lo reconocieran. Por eso se espantan, creen que es un fantasma. Pero él dice: no soy fantasma. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo, pero es un cuerpo resucitado. Queridos hermanos, al celebrar la Eucaristía hoy, Jesús nos está invitando a no tener miedo, a ser testigos de la resurrección. Testigos de la resurrección sirviendo a nuestros hermanos. A no tener miedo, a aceptar su palabra y a ir, como él dice, a predicar el evangelio a todos los lugares donde él pensaba ir. ¿Qué hay que anunciar? Dice: la necesidad de convertirse a Dios, la necesidad de volver a Dios. Hoy, queridos hermanos, en nuestro tiempo hay mucha necesidad de volver a Dios. Necesitamos todos volver a Dios. Y eso requiere de una conversión. Dice Jesús, eso es lo que tienen que anunciar. Necesidad de volver a Dios y convertirnos a Él. Hoy nos quejamos de muchas cosas que no están de acuerdo, que no son conforme a lo que Dios ha querido de nosotros. Ni también nosotros las queremos, las deseamos, vemos que no están bien en nuestra sociedad. Los papás se quejan de los hijos que son rebeldes, los papás se quejan de los hijos que no obedecen. Muchos papás viven las consecuencias de no haber enseñado a sus hijos a amar a Dios. Otros pues viven la influencia que tienen los medios de comunicación, y los papás, por más que se esfuerzan, pues nomás no les pueden ganar a los medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, deben perseverar, no darse por vencidos, perseverar en el testimonio. Los hijos entenderán algún día de todo lo que perdieron. Cuando lleguen a mayores de edad, muchos papás ahora que han llegado ya a la mayoría de edad, que tienen 60 años, 70, ahora empiezan a buscar a Dios, ¿sí?
Muchos otros no, porque no aprendieron nada de niños, no aprendieron a amar a Dios, no sintieron la necesidad de Dios. La van a sentir hasta que se estén muriendo, Y si hay algún sacerdote que pueda acercarse para la confesión, la unción o la comunión, pues ya ganaron. Pero si no, a mí me ha pasado muchas veces, me han venido a ver para ver a algún enfermo que está muy grave, y le digo, ¿cuándo se enfermó? Ya tiene hartito. ¿Por qué no me vinieron a ver antes? Tanto tiempo enfermo y no vinieron. Pues es que apenas se nos ocurrió. Qué ocurrencia tienen ustedes, vámonos. Y he llegado y se acaba de morir el enfermo. Ya no alcanza ni confesión, ni comunión, ni unción. Ya. ¿Sí? ¿A qué hora murió? Hace ratito, 10 minutos. Ya me ha tocado varios así, A ver, tuvieron tanto tiempo. Y eso nos hace ver que Dios nos ha esperado tanto tiempo para recibir toda clase de bienes. Y cuando creemos nosotros que es el tiempo, nos damos cuenta que ya no era el tiempo. Ya no era. Como muchos que se han muerto y no se dieron cuenta de lo que tenían. Papá, mamá, murió, ni se dieron cuenta hasta después. Ya después están manifestando sus frustraciones, sus remordimientos de conciencia, escribiendo ahora en las redes sociales que todo mundo se entere, ¿verdad? Cuánto extraño a mi padre, cuánto extraño a mi madre, cómo me hace falta. ¿Qué te va a hacer falta? La tuviste y nunca te preocupaste de ello. No hiciste nada por ellos. ¿Cuánto los hiciste sufrir? ¿Cómo los trataste? ¿Ya? Ya tarde. Ya no tiene remedio. Entonces dice Jesús, hay que predicar la necesidad de convertirnos a Dios, necesidad de volver a Dios. No esperemos que nos vaya a suceder algo para decir, ahora sí me acerco a Dios. ¿Ah? Que el Señor nos conceda a todos, queridos hermanos, a mí primero, que me conceda la gracia de la conversión. La gracia de tener necesidad de estar volviendo a Dios todos los días, todos los días. No podemos decir, pues yo ya hice el esfuerzo y no pude. No, todos los días hay que volver a Dios. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que ahí no había más que una sola barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este, el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, ahora en este pasaje del Evangelio de San Juan nos recuerda
la multiplicación de los panes y Jesús caminando sobre las aguas. Después de esto, nuevamente, días después, se encuentra la multitud otra vez buscando a Jesús. Y Jesús, que siempre conoce la intención del hombre, les descubre también la intención a esta multitud. Cuando le dicen: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? En ese momento Jesús les descubre cuál es su intención y les dice: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, señales, sino por haber comido de ese pan hasta saciarse. Dios siempre sabe cuáles son nuestras intenciones al acercarnos a Él. Imagínense un joven que va a tener su examen y que va a la iglesia, va al templo para pedirle a Dios que le ayude. ¿Cuántos habrá a quienes Dios les descubra realmente su intención y les diga: yo te aseguro que tú vienes a pedirme que te ayude porque no estudiaste lo suficiente, porque no dedicaste el tiempo para estudiar? No quieras pasar tu examen solo para tener después un título que de nada te va a servir porque no aprendiste, porque no sabes nada. ¿A cuántos les dirá eso el Señor? Porque descubre nuestras intenciones. Cada uno de nosotros puede saber por qué se acerca a Dios, o cuando se acerca a Él, cuál es su intención realmente. Dios conoce nuestras intenciones y a veces nos dirá, como a la multitud de gente: ustedes me buscan no porque creen verdaderamente en mí, sino porque necesitan algo solamente, y algo que es temporal. Señor, es que ayúdame a resolver este problema que tengo. Mira, pues es que mi hermano me está peleando este terreno y Señor, ayúdame por esto. No trabajen por lo que se acaba, dice. No trabajen por este alimento que perece, sino busquen, trabajen por el alimento que dura para la vida eterna. La multitud de los que le preguntaron le dijeron: ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús les dijo: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. La obra de Dios primero es eso, creer. Y creer en Jesús verdaderamente. No buscarlo solo porque a veces nos ayuda conforme a nuestras necesidades, sino buscarlo para tener siempre aquello que da vida, el Espíritu. Pedir el Espíritu Santo que nos guiará y nos conducirá siempre por el camino. Esto nos invita a hacer una reflexión para volver siempre al origen de nuestra fe. ¿Qué es lo que en nuestra vida ha provocado la fe? ¿Qué es lo que nos ha motivado a seguir a Jesús? Cuando el apóstol San Pablo habla, por ejemplo, a Timoteo, que ha sido elegido para el ministerio, le dice: te recuerdo que reavives el don que recibiste. Reavives el don. Una lectura que a veces se hace también en algún acontecimiento de ordenaciones sacerdotales. Reavivar el don constantemente. Reavivar. Volver al origen. El Papa
San Juan Pablo II nos invitaba también siempre a volver al origen de todo, al origen de nuestra fe, y es Jesús. La obra de Dios consiste en que creamos en Él. Cuando creemos en Él, podemos llenarnos de la gracia, como Esteban hoy en la primera lectura que escuchamos. A Esteban lo llevaron ante el Sanedrín y cuando ellos se quedaron viéndolo, les parecía ver un ángel. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios. Creía verdaderamente en Jesús. Aceptó vivir como Jesús. Creer en Jesús es eso, aceptar vivir como Él. De tal manera que se vea, se note. Y es que se nota cuando la palabra de Dios la hacemos nuestra, se nota, se ve. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia, como pedíamos también en el Salmo: apártame, Señor, de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Al renovar siempre nuestra fe, corregimos el camino. Pidámosle a Dios que nos ayude entonces a apartarnos de los caminos falsos. Parecen buenos, pero nos llevan por otros lados. Que el Señor nos ayude con su gracia, nos llene de su Espíritu Santo, para que siempre estemos redescubriendo el don del principio que nos hizo creer y seguirle a Él desde el principio. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos escuchando durante todos estos días lo que va sucediendo en la primera comunidad cristiana. En estos 3 días vemos la misión que está realizando Esteban. Esteban muy probablemente es uno de los 7 que Jesús pidió a la comunidad que buscaran a 7 hombres para que se dedicaran a la administración de los bienes, para que pudieran realizarse las obras de caridad, sobre todo a las viudas que en ese tiempo pues no tenían absolutamente nada. Entonces eligen entre estos 7 hombres a Esteban. Esteban no solo se dedica a administrar los bienes, sino a anunciar el Evangelio también. Por todos los lugares, muchos lo refutaban. O sea, se ponían a hacerle tantas preguntas como para que les explicara, pues a ver qué, explícanos para que entendamos. Y le preguntaban y le refutaban, pero con incredulidad algunos, pero nadie podía ganarle.
qué no le ganaban a Esteban? Porque tenía el Espíritu de Dios. No era la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Y ante esta sabiduría de Dios, nadie puede, nadie. Podrán decir muchas cosas, sí, pero nadie saldrá victorioso. Tienen que buscar otras herramientas para poder acusar a veces a algún hombre. Lo mismo que hicieron con Jesús. Cuando lo enjuiciaron, llevaron testigos falsos y les decían qué es lo que tenían que decir. También con Esteban buscaron testigos falsos para acusarlo. Como no pudieron, ellos lo agarraron y lo llevaron ante el Sanedrín. Cuando los miembros del Sanedrín vieron a Esteban, se dieron cuenta de la personalidad de este hombre. Una personalidad imponente, se impone su personalidad. Y empiezan a escuchar los testimonios de los testigos. Y empiezan a decir cosas que Esteban jamás había dicho. Empiezan a decir, es que este anda diciendo que vendrá el Señor y va a destruir todo el templo. Habla contra la ley de Moisés. En fin, empezaron a levantarle los falsos. Y comenzaron a aventarle piedras a Esteban para matarlo. Sin embargo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, estoy viendo el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar. Estoy viendo a Jesús sentado a la derecha del Padre. Sabiendo que su muerte era ya inminente, entregó el Espíritu a Dios. Señor, recibe mi espíritu. Y por último dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y enseguida se durmió en el Señor. Es el primer hombre que da testimonio de Jesucristo con su propia vida. Primer mártir, ¿sí? San Esteban, que derrama la sangre por Cristo, que no se acobardó, que creyó verdaderamente en Jesús y no tuvo miedo. Para llevar una vida también sin miedo, pues es necesario estar fuertes, y para estar fuertes hay que comer bien. El alimento que nos puede dar esa fortaleza es el pan vivo bajado del cielo, del que nos habla el capítulo 6 de San Juan. Todo el capítulo 6 es un discurso sobre el pan de la vida. Comienza Jesús con la multiplicación de los panes. Todos comen, muchísimos, miles, más de 5,000. Luego, todos lo andan buscando porque han comido. Jesús les dice que no lo busquen por ese alimento que perece, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Otros más ahora le preguntan, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? Y le recuerdan lo que hizo Moisés, ¿sí? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. ¿Tú qué signo vas a hacer? Jesús les dice, yo les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Danos de ese pan para no tener más hambre, para no tener más sed. Danos de ese pan. Y Jesús les dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Él será siempre el alimento, el pan vivo bajado del cielo. No es el alimento para el cuerpo
el que a veces nosotros incluso pensamos que es lo que hay que estar pidiendo y que a veces creemos que es lo que dice el Padre Nuestro. Cuando decimos Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús nos dijo, pidan comida para el cuerpo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Él es el pan que Jesús nos enseña a pedir en esa oración. El otro pan es perecedero. Pues si no tenemos a Dios cada día en nuestra vida, pues tampoco tendremos vida. Si no tenemos a Jesús en nuestra vida todos los días, en cada momento, en cada instante, en cada segundo, pues no tendremos vida. Pedirle a Dios, danos hoy el pan de cada día, es pedir su presencia siempre en nosotros, siempre. Sí. Teniéndolo a Él, dice, no tendremos más hambre, no tendremos más sed. Tenemos siempre hambre y sed de satisfacer nuestras necesidades, no las del cuerpo. A veces no tiene ni paz, ni tranquilidad, ni entendimiento, no sabe ni qué hacer. Para eso se necesita el pan que da vida eterna. El que come de ese pan no volverá a tener hambre. Es decir, el que tiene a Dios, como decía Santa Teresa, ¿verdad?, que nada te turbe y nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. San Esteban, con esta fuerza de Dios, pudo entregar su vida. Así nosotros, queridos hermanos, con esta fuerza de Dios, podremos entregar nuestra vida. Una vida que va a ir muriendo poco a poco, en un periodo a lo mejor de 70, 80, 90 o 100 años, pero que finalmente es un tiempo muy corto. Va a ir muriendo, pero qué mejor que sea entregada a Dios. Qué mejor que sea el tiempo en que podamos decir como Esteban, Señor, recibe mi espíritu. Mirar al cielo y ver a Jesús a la derecha del Padre. Y finalmente dormirse en el Señor, dormirse en Dios, pero en paz. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de alimentarnos siempre de Él, que Él siempre permanezca en nuestra vida, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos escuchando estos pasajes del Evangelio en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Un llamado discurso de Jesús sobre el pan de la vida, para insistir en que nosotros hemos de preocuparnos por un alimento que no se acaba. Y el alimento que no se acaba, que es el pan de cada día, que Jesús nos enseñó a pedir
en la oración del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. El pan de cada día es el pan que no se acaba. No es el alimento para el cuerpo, es el alimento para la vida eterna. Por eso hoy Jesús insiste: yo soy el pan de la vida. Y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cuando falta este pan de cada día, el hombre tiene hambre. ¿Qué pasa cuando nosotros o alguna otra persona tiene mucha hambre, pero no tiene con qué conseguir alimento? ¿Qué hace una persona que no tiene con qué conseguir, pero pasa mucha hambre? ¿Qué come? Porque no se queda sin comer tampoco, pero ¿qué come? Va a los botes de basura, busca lo que haya para comer, ¿sí? Donde quiera que encuentre cualquier cosa que sea comible, se la come. No come el mejor alimento, no es el más sano, es limpio, no. Nosotros buscamos para nuestro cuerpo alimento limpio. Hay hasta quienes son tan, como decía mi abuelita, tan melindrosos que ya no comen en la comida del día de ayer, o ya no la quieren, ¿sí? Son muy melindrosos, así decía mi abuelita. Y ella decía: ya quisieran otros tener esta comida que ustedes no quieren comerse hoy, y es de ayer, ¿sí? ¿Por qué? Cada quien sabrá, ¿verdad? Porque ya no se la quiere comer, ¿verdad? Ya no le sabe buena, o no sé qué tenga. Quisiera la comida del día siempre, siempre. Sin embargo, llega momentos en que pues no tienen comida del día también, y no hay más que lo que hay. Y cuando tienen que comerse lo que hay, pues ya, ¿cómo se lo comen? Hasta molestos porque no hubo el del día, ¿sí? Y a veces son capaces de no comer, de dejar ese alimento y no comérselo, y mejor se quedan sin comer. Cuando alguien no tiene este alimento que es Jesucristo, Eucaristía, cuando lo pierde, cuando no lo tiene, se come cualquier cosa. Es decir, comienza a tener distintas creencias, y entonces busca algo que sea del día, ¿sí? Porque desconoce ya este alimento de todos los días. Le parece que es un alimento ya de ayer, de antier, le parece. Como cuando alguien repite alimento, y aunque sea del día, dice otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y hay quienes les parece lo mismo la Eucaristía, y como si fuera un alimento ya antiguo, ya viejo. Y entonces les decía, comen lo que ven que es del día. Van a otros grupos religiosos y dicen: no, es que aquí sí cantamos, es que aquí sí rezamos, pero ya no comen, ya no hay el verdadero alimento que es el pan que da la vida, ya no hay. Tienen otras ideologías y otras creencias, se alimentan de eso, se sienten bien. Tienen otros caminos de poder, de política, de economía, se olvidan del verdadero alimento que da vida eterna, que es Jesucristo. Comen otras cosas, les mantienen, pues sí, claro, pero no les nutren. Tarde que temprano les va a hacer daño ese alimento, y van a empezar a sufrir las consecuencias de tomar solo ese alimento. Como quien equivocadamente le da a su cuerpo alimentos que no debe darle. Tarde o temprano sufrimos las consecuencias, ¿verdad?
Jesús nos dice: yo soy el pan de la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. No tendrá que andar buscando otra cosa, otro alimento. El que viene a mí. Todo aquel, dice Jesús, que me ha dado el Padre, viene a mí, y el que viene a mí, yo nunca lo echaré fuera, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y la voluntad de que me envió, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, nada de lo que Él me ha dado se pierda, y que yo lo resucite en el último día. Esa es la voluntad del Padre. Y el Padre quiere, dice, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. El mandato de Jesucristo a sus apóstoles para anunciar el Evangelio fue este: vayan y anuncien lo que han visto y oído. Jesús dice: el que vea al Hijo. Entonces vayan y hablen de lo que han visto. ¿A quién han visto? A Jesús. ¿Han oído a Jesús? ¿Han creído en Él? Vayan a anunciar eso. Anuncien lo que han visto y oído. ¿Qué anunciaron los apóstoles? Lo que habían visto y oído. Hemos estado escuchando en estos días también del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que pasa en la primera comunidad cristiana. Ayer participábamos en la muerte de Esteban, ¿sí? Y después de la muerte de Esteban se vino una gran persecución, donde se dispersaron todos. Bueno, hacía falta esa persecución, porque es en la persecución donde la iglesia crece, donde los que creen en Jesús verdaderamente dan testimonio. Hoy nos trae a la memoria a Felipe, uno de los apóstoles, que se dispersó por Samaria, y por allá donde iban, todos iban predicando el Evangelio y realizando los milagros que Jesús les había dicho que hicieran. Felipe tenía ya mucha fama de hacer muchos milagros, de expulsar a los demonios, liberar a tantos, y así lo hacía. Entonces ya tenía hasta mucha fama, pero como había persecución, pues iban de lugar en lugar para anunciar el Evangelio. No ha habido mejores momentos de crecimiento en la vida cristiana que en el tiempo de la persecución. ¿Sí? Vemos en la historia de la iglesia, por ejemplo en México, en qué momentos ha habido más mártires, más santos en la persecución, porque dieron testimonio y permanecieron fieles. Imagínense que venga una persecución ahorita aquí con nosotros. ¿Se declaran verdaderamente católicos o no? El que se declare católico, ¿qué le va a pasar? Cuello. ¿Le van a decir copelas o cuello? ¿Verdad? O dejas de pronunciar el nombre de Jesús y de hablar de Él, o aquí te quedas. ¿Qué prefiere usted? Habrá quien lo haga y diga: primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si creer en Cristo me cuesta la vida, aquí estoy. Habrá quien lo pueda hacer. Pero si no tenemos a Dios, si no creemos en Él, no se puede hacer. Lo primero que hacen es correr, esconderse, como en el tiempo de la persecución muchos corrieron, se escondieron, y así puede ser hoy. Queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de dar testimonio, alimentarnos de Él, que es el pan de cada día, que nunca nos falte, que siempre lo tengamos, pues así tendremos fuerza, salud y todo lo necesario para dar testimonio aún en el momento de la prueba. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Escuchamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo después de que los discípulos se habían dispersado y fueron predicando el Evangelio por todos los lugares donde iban, encontramos a Felipe cómo Dios, por medio del Espíritu, lo envía a otro lugar a anunciar el Evangelio. Y mientras va por el camino se encuentra a un funcionario, un alto funcionario etíope, de Etiopía, funcionario de la reina. ¿Qué va haciendo este hombre en su carruaje? Leyendo las Escrituras. Y Dios le dice a Felipe: acércate a ese hombre. Y Felipe lo hace. Es sorprendente cómo la palabra de Dios se va manifestando, porque pues no era tan sencillo que cualquier hombre se acercara a un alto funcionario, porque además no se conocen. Sin embargo, Felipe se empareja con el carruaje y le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo supo Felipe que leía? ¿Cómo se dio cuenta que estaba leyendo la Sagrada Escritura? Si no es bajo la acción del Espíritu Santo, Felipe no sabe nada. Dios le ha hecho ver que aquel hombre va leyendo la Escritura, pero que no entiende. Y entonces Felipe es enviado, porque aquel hombre dijo: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? El pasaje que iba leyendo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el siguiente: como un cordero fue llevado al matadero, y ante la humillación no abrió la boca. Y entonces el etíope le pregunta: a ver, explícame, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a él mismo, al profeta Isaías, o de otro? Y Felipe comienza a explicarle las Escrituras. Una catequesis breve, pero clara, concisa también. Una catequesis previa al bautismo. Pues miren, dice que más adelante, cuando llegaron a un lugar donde había agua, el etíope le dijo a Felipe: aquí hay agua para que me bautices. ¿Hay algún obstáculo? ¿Hay algún problema para que me bautices? Esto nos da a entender que Felipe le habló de todo, hasta del bautismo de Jesús. La necesidad de renacer del agua y del Espíritu Santo, de la que nos había hablado Jesús cuando le habló a Nicodemo.
Si no, pues ¿de dónde salió lo del bautismo? ¿De dónde le dieron ganas al etíope de bautizarse? Felipe debió haberle hablado de ello para que el etíope pidiera el bautismo. Aquí hay agua. Felipe lo bautizó y dice, después fue Felipe arrebatado por el Espíritu otra vez. Se fue. El etíope ya no lo vio más. ¿Cómo Dios se va manifestando? Y si dice fue arrebatado, es que simplemente se apartó. ¿Cómo lo arrebató el Espíritu? Nosotros podemos imaginarnos mucho, ¿ah? Cómo vuela nuestra mente a decir, el Espíritu lo arrebató, ¿no? Lo agarró, cómo se lo llevó, dónde fue, cómo se fue. Podríamos preguntarnos todas esas cosas y podríamos imaginarnos respuestas, que ni siquiera eso es lo importante. Cómo se lo llevó, cómo desapareció. Y lo importante es que el Espíritu es quien lo va conduciendo, el Espíritu es quien lo va llevando. Fue a dar a otro lugar para seguir predicando el Evangelio, dice, a la región de Gaza. ¿Le suena algo? Gaza es el lugar que hoy está en conflicto con Israel, la región de Gaza, ¿sí? Donde ha sido bombardeado también, donde está la guerra. Pues allá fue a dar Felipe en aquel tiempo, y ahí continuó la predicación. Todo eso se debe a la persecución que se desató contra los cristianos. Es decir, que como los persiguen, se van y por allá van anunciando el Evangelio. Jesús nos enseña hoy en el Evangelio en qué consiste la predicación, en hacer la voluntad del Padre. Y entonces nos manifiesta en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, todo este discurso eucarístico. Yo soy el pan vivo. Sí, Jesús se preocupa del alimento para el cuerpo, porque pues les dio de comer en la multiplicación de los panes a todos. Y Dios además también, mientras el pueblo de Israel iba por el desierto, les dio maná, aquello que llamaron pan del cielo. Y Jesús les aclara, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y yo soy el pan vivo bajado del cielo, y el que coma mi carne tiene vida eterna. Jesús nos enseña también como un gran catequista, ¿verdad? Como el gran catequista. Entre todas las cosas, lo más importante, yo soy el pan de vida. El que cree en mí, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. Tan rápido nos soluciona la vida. El que cree, el que come, tiene vida eterna. Como aquel etíope, después de su breve catequesis, aquí hay agua. ¿Qué falta para que sea yo bautizado? Que creas, nada más que creas. Felipe le enseñó también que es necesario creer verdaderamente. Cuando en algunas ocasiones que me han preguntado también así, padre, pues ¿qué es lo más importante para bautizar? Que creas. No, pues es que yo sí creo. ¿En qué crees? Pues en Dios. ¿En qué Dios crees? Y a ver ahora, ¿qué tiene que ver el bautismo con la fe? A ver. Y cuando uno se da cuenta no entiende. Y no entiende porque quizás nadie le ha explicado. Y hoy en la actualidad cuesta mucho que alguien nos explique, porque no queremos catequesis. No queremos ir a una catequesis, a dos catequesis o más. No entendemos. Podemos pedir y exigir, pero no entendemos. Al contrario de lo que este hombre hizo, primero dijo, no entiendo lo que leo, explícamelo. Le explica todo y después va a la celebración, el bautismo.
Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos regale también a nosotros su Espíritu Santo, para que podamos entender su palabra. No un entendimiento con sabiduría humana solamente, que es necesario, sí, a veces entender con esta cabeza, pero a veces decimos, pues es que esta cabeza no se le queda nada, no entiende nada, no comprende esta cabeza. Bueno, pues el Espíritu Santo nos enseñará. Como Felipe, lo arrebata el Espíritu y no supo ni cómo y fue a dar hasta otra región. Cuando el Espíritu de Dios lo dejamos que actúe, todas las cosas salen bien. Nosotros entre una guasa y algunas palabras así, cuando nos vamos de la parroquia unos días, decimos, hoy va a estar mejor la parroquia que cuando yo estoy, porque hoy va a trabajar el Espíritu Santo solito, ni quien le interrumpa. Y decimos, yo como sacerdotes puedo interrumpir más al Espíritu Santo en su obra estando ahí que no estando. Es que el Espíritu trabaja, el Espíritu de Dios trabaja muy bien, y cuando todos dejamos que el Espíritu actúe en nosotros, inmediatamente entendemos nuestra vida de fe en la iglesia y sabemos qué hemos de hacer. Por eso pidámosle a Dios que nos regale su Espíritu siempre, nos ilumine y nos ayude a entender su palabra. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Terminando ya este discurso sobre el pan de la vida. Ante la insistencia de Jesús de comer su cuerpo, su carne, los judíos se pusieron a discutir primero entre ellos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Cualquiera podría decir eso no tiene sentido, ni siquiera es correcto. Comernos unos a otros, pues eso se piensa, ¿no? Comernos a uno. Bueno, si lo vemos en el otro sentido, pues ahí nos estamos comiendo todos los días, ¿verdad? Como dicen, tragándonos los unos a los otros cuando estamos hablando uno de los otros, ¿sí? Pero Jesús habla precisamente de un alimento. Comer mi carne, comer mi cuerpo. Ante esta discusión entre los judíos, Jesús les dice, yo les aseguro. Cuando nosotros esperamos que nos crean, necesitamos utilizar algunas palabras claves para que se vea la seguridad de esta, o la certeza más bien, para que se vea la certeza, utilizar algunas palabras que tengan esa fuerza. Como te aseguro. Ya lo más duro es poner a Dios por testigo y jurar
Jesús nos enseñó no jurar en falso, no poner a Dios por testigo de algo falso. No jurarás el nombre del Señor tu Dios. Sin embargo, se utiliza de manera muy superficial esta expresión, te lo juro. Pero se utiliza esta palabra para indicar una certeza o una credibilidad para que me creas. A veces no es la certeza de lo que digo, sino más bien para que me creas, aunque no sea verdad. Jesús dice, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Porque Él es la vida. No da la vida, sino es la vida. Por eso quien come a Jesús, come la vida, tiene la vida. ¿Qué hacemos nosotros para conservar la vida? En nuestra vida ordinaria queremos conservar nuestra vida, ¿no? Nos cuidamos, nos protegemos, vamos al médico, nos alimentamos, en fin, para cuidar la vida. La vida que para nosotros es respirar bien, no estar enfermo en alguna parte de nuestro cuerpo, caminar, escuchar, todos nuestros sentidos sanos. Queremos conservar la vida. Pero Jesús nos dice, el que no come mi carne no tiene vida, no puede tener vida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Hay como si fuera un resumen de todo lo que nos he estado diciendo en este capítulo 6. Hoy termina este pasaje diciendo, este es el pan que ha bajado del cielo. Lo que ya había dicho Jesús antes, pero termina con eso. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. Por más que haya sido un gran prodigio este alimento en el desierto para el pueblo de Israel, murieron. No daba vida eterna ese pan. En cambio, dice Jesús, el que come de este pan tiene vida eterna. Yo soy el verdadero pan bajado del cielo. ¿Cuánto nos costará a nosotros creer esto? Creer que verdaderamente Jesús es el pan de la vida, que si comemos el pan de la vida tenemos a Jesús, que es la vida, y teniendo a Jesús, ¿qué nos puede faltar? ¿Por qué seguimos sufriendo tanto por lo que nos pasa o por lo que les pasa a otros que nosotros a veces ni siquiera podemos evitar? Por ejemplo, cuando se desata la guerra entre un país y otro y nos empezamos a espantar, ¿no? Ahora volvió a bombardear Israel a los pueblos que lo bombardearon, a Irak, Siria, Yemen. Ahora Israel los acaba de bombardear anoche. Muchos misiles cayeron en estos países. Se encienden las alarmas en Medio Oriente otra vez. Siempre en la guerra, aunque luego entran otros países, ¿verdad? Se involucran los demás países, y por eso se pone en riesgo la seguridad del mundo. Y a veces sí nos angustiamos. ¿Por qué nos angustiamos? Pues porque hay peligro para nosotros también, para nuestras vidas. Sí, en una guerra mundial pues peligra nuestra vida. Sin embargo, son cosas que nosotros no vamos a poder evitar, pues son los gobiernos quienes toman estas decisiones. ¿Que nos va a afectar? Sí, nos va a afectar a todos. ¿Qué hacer entonces? Tampoco podremos permanecer indiferentes, porque podemos acudir a aquel que todo lo puede, a Dios. Podemos hacerlo y debemos acudir a Él.
Cuando vamos a orar a la misa y vemos tantas peticiones para la celebración, decimos, híjole, hay mucho. No, pues es mucha la necesidad. Y eso no es nada, ¿verdad?, en comparación a lo que cada quien tiene de necesidades, ¿sí? Entonces, no ser indiferentes, pero tampoco aterrarnos, llenarnos de miedo. Si tenemos a Jesús, nada nos falta, aunque nos avienten una bomba, ¿no? Si nos vamos a morir, pues que sea con Jesús, que sea teniendo a Jesús, teniendo la vida en nosotros. Sí, acabarán con el cuerpo, pero no con el alma, no con la vida que es Jesús. Esa es la gran importancia de tener a Jesús, es que aunque nos acabaran, nos aniquilaran en este mundo, tendríamos a Jesús. Por lo pronto, oremos por la paz en el mundo, oremos por los gobernantes, para que no busquen sus propios bienes, para que no se dejen llevar por sus propios pensamientos, que pidamos a Dios para que les ilumine y se dejen guiar por Él, que nos conceda la paz. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, para tener éxito en todo lo que emprendemos en nuestra vida, es necesario tomar decisiones. Y las decisiones tienen que ser firmes y muy de acuerdo con las convicciones. Estoy convencido de esto. Y entonces, si estoy convencido, voy a decidir y voy a hacer esto. Estamos escuchando la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, el caminar de la primera comunidad cristiana. Hemos visto cómo San Pablo fue elegido por Jesús, aún después de la resurrección, elegido para que fuera su discípulo. Algo que no entendieron muchos discípulos, porque Pablo fue perseguidor de todos los cristianos. Sin embargo, Dios lo eligió. Desde luego Él conoce. Y Él es capaz de cambiar y transformar completamente al hombre, aun cuando éste se ve como si estuviera ya perdido, como si ya no tuviera remedio.
Para Dios no hay nada imposible. Y Él puede cambiar y transformar la vida de cualquier persona. San Pedro es un hombre que siempre fue también decidido, aunque a veces sus decisiones no estaban bien reflexionadas. Por ejemplo, lo encontramos en muchos momentos del Evangelio, como hoy, que muchos discípulos quieren apartarse de Jesús y Jesús pregunta a sus 12 discípulos apóstoles: ¿ustedes también quieren dejarme? Y Pedro le contesta: ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. Muy decidido, parece muy convencido, ¿eh?, de conocer a Jesús, quién es, de saber que en Él está todo, y dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Después lo veremos también más adelante, actuando y nuevamente pareciendo convencido en el momento de que lo aprendieron. Él es el que saca la espada y trata de defender a Jesús. Es el que ha dicho: te seguiré a donde quiera que vayas. Es el que ha dicho: yo nunca te abandonaré, aunque todos te abandonen. Es el que niega también a Jesús: no lo conozco. Pero también hoy lo vemos en una toma de una decisión. Fue a una comunidad también donde estaba una niña enferma, bueno, ya una persona adulta, no tan niña, más bien se llamaba Tabita, por eso decimos niña, ¿verdad? Pero era una persona ya adulta. Estaba enferma y murió. Pedro andaba en ese lugar, le avisaron que fuera a verla. Y bien decidido, convencido de lo que él había oído de Jesús, convencido de lo que Jesús le había dicho, que con el poder podían resucitar a los muertos, con el poder que habían recibido. Pues va a ser eso. Ya había hecho otras cosas, ¿no? Y había curado a otros enfermos. Cuando estaba en el templo de Jerusalén, ahí había un enfermo pidiendo limosna y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate. Y aquel enfermo inmediatamente se levantó. Pero aquí es un muerto, es una mujer muerta, una mujer buena, con muchas obras de misericordia, de amor para los demás. Tanto que cuando llegó Jesús, todos se le reunieron llorando y le decían: merece que la ayudes, mira lo que ha hecho con nosotros, mira nuestros vestidos que nos ha regalado, que ella misma los ha hecho. Pedro mandó que salieran todos de la habitación y también le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se levantó. Él se las entregó. Me parece que estamos viendo aquí el actuar de Jesús cuando resucitó a aquella niña también, hija única de una pobre mujer viuda, a quien también le dijo: oye, mi niña, levántate. También aquella niña revive, vuelve a la vida. Pedro está convencido de que Dios actúa en él, de que Jesús le ha dado las llaves del reino de los cielos. Pedro está convencido y toma la decisión
decisiones que cuestan trabajo tomarlas porque uno se siente muy limitado como ser humano, aun cuando su fe pueda decir que es grande. La duda no dejará de estar ahí también. ¿Lo puedo hacer? Se pregunta uno, ¿lo puedo hacer? ¿No será una vanidad o una soberbia querer hacer lo que solo Dios puede hacer? Y nos cuesta trabajo actuar en esas grandes manifestaciones de Dios. ¿Sí? Pero hay una cosa importante. Cuando Jesús resucitó a aquella mujer también ya muerta, la hija del centurión pidió que todos salieran de la habitación. Pedro también pide que todos salgan de la habitación. ¿Por qué? Es necesario que los demás no estén presentes para ver el milagro. Ni con Jesús estuvieron, ni con Pedro, para resucitar un muerto. ¿Qué se necesita entonces? Decisión, convicción, estar convencido de que Dios puede hacer las cosas, de que Dios puede actuar. Pero nosotros aún seguimos teniendo como miedo. Imagínense qué tal si voy a ver al muertito y lo resucito. ¿Qué cosas pueden pasar? Van a querer hacerme lo que le querían hacer a Pedro y a Pablo, ¿eh? Ofrecerles sacrificios. Querían ofrecerles sacrificios porque pues hacían los milagros, o sea, inmediatamente los ven como dioses, como grandes hombres, sí, pero como dioses. Por eso ellos se rasgan las vestiduras, Pedro y Pablo, y dicen: no somos más que seres humanos, no tienen por qué hacer nada de esto, y los regañan. Pero cuando la gente no conoce, continúan con sus criterios, y entonces los van a buscar y van a querer que les hagan los milagros. Eso pasó con Jesús también. Lo buscaban solo para que hiciera milagros, mucha gente. Y hoy igual muchos cristianos católicos también buscan a Dios solamente para ver si les hace un milagro, para ver si les hace. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a estar convencidos de nuestra fe en el único Dios, en Jesucristo, y que de acuerdo a esta fe también actuemos en nuestra vida. Dejemos que Dios realice su obra a través de nosotros. Pidámosle a Dios que retire de nosotros el miedo que a veces tenemos de actuar en el nombre de Dios. Que así sea.